Agradezco a la Universidad de La Salle, en especial al doctor Fernando Vázquez, director de nuestra maestría, por haberme confiado la responsabilidad de dar la primera lección con la cual se abre este ciclo académico. Espero que el tema escogido resulte pertinente y dé luces para actuar en nuestra realidad social y educativa. He dividido mi intervención en tres partes. En la primera, me detendré en algunos datos que muestran un contexto de muerte, olvido y no cuidado del otro. En la segunda parte, haré una exposición sobre los presupuestos y fundamentos de la ética del cuidado. Y en la tercera, sugeriré algunos elementos que podrían ser llevados a nuestros contextos socioeducativos para aprender el cuidado del otro. Primera parte. Un país en el que nos estamos matando. Las estadísticas son apenas un indicador aterrador de lo que está pasando en nuestro país. En el 2011 la Policía Nacional reportó la muerte violenta de 13.520 personas, 37 muertos por día. Además, en Colombia cada año son maltratadas 35.000 mujeres por sus parejas. Si esto es cierto, 95 mujeres habrán sido ultrajadas durante el día de hoy. ¿Qué decir de los niños? 479 niños, niñas, han sido víctimas de las minas antipersona en los últimos 10 años. En lo que va corrido del año, 520 niños han sido asesinados violentamente por causa de la guerra, la intolerancia o la violencia sexual. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2007 y 2011 se presentaron 3.879 reportes de niños, niñas menores de 14 años desaparecidos. País Libre reporta que 2.620 niños fueron secuestrados en los últimos 10 años en Colombia. La Fiscalía General calcula que cerca de 200.000 niños son violados cada año. Solo en Bogotá ocurren entre 5 y 6 violaciones diarias. Menos del 10% son denunciadas y menos del 5% terminan en condenas para los abusadores. De otra parte, el PNUD nos dice que cada 2 minutos un niño es abusado sexualmente en Colombia. En otras palabras, durante el tiempo que dure esta conferencia, 32 niños, niñas, serán víctimas de este acto de barbarie. Sumado a lo anterior, el 16% de los niños que desertan de la escuela acusan como razón el maltrato por parte de los profesores y el 18% por parte de sus pares. El ICFES, a través de las pruebas Saber de hace 2 años, detectó que el 28% de los niños de 5º grado ha sido víctima de matoneo y el 21% confesó haberlo ejercido. ¿Qué decir además de lo que está pasando con las minorías de nuestro país, indígenas, afroamerindios, comunidades LGTB, discriminadas, empobrecidas, asediadas, despojadas, explotadas, excluidas, hambrientas y enfermas? O de miles de jóvenes universitarios que luchan por una educación superior pública, gratuita y de calidad. O de todos aquellos conciudadanos que se contratan por un salario mínimo o menos y hacen magia para poder sobrevivir cada día. O de este mundo al que consideramos nuestra propiedad y nos creemos con derecho de explotarlo sin ningún tipo de límite, mientras sigue lanzando un grito cada vez menos silencioso y más profundo. Por supuesto, todo esto es apenas una lectura parcial de tantas otras realidades que están sucediendo y frente a las cuales en no pocos casos preferimos ser indiferentes, negarlas o justificarlas. Sin embargo, hay quienes se atreven a señalar factores que estarían incidiendo en su ocurrencia: desarrollo incontrolado de la tecnociencia, deformación de la noción de progreso, confusión entre fines y medios, un individualismo egocéntrico que busca su propio bienestar, una ausencia de formación para la convivencia, la ciudadanía y la política, una actitud ecológica que niega el mundo como sujeto, entre otras. También hemos visto cómo diferentes pensadores, políticos, científicos, intelectuales, eticistas, han venido reflexionando sobre el drama que vivimos y se han atrevido a hacer propuestas diferentes. En el campo de la ética, poco a poco han venido tomando fuerza propuestas como la ética de la responsabilidad, de Hans Jonas, la ética de la alteridad, de Manuel Levinas, la ética de la razón cordial, de Adela Cortina, la ética del cuidado, de Carl Gilligan y Nell Noddings, la ética de la autonomía, de Raymond Panikkar.
Todos ellos coinciden en que tenemos que encontrar una forma diferente de ser y estar con los otros en el mundo. E igualmente, todos ellos aportan elementos para un aprendizaje que considero clave como respuesta a las problemáticas ya señaladas. Aprender el cuidado del otro. Pasemos a la segunda parte. Presupuesto fundamental, ver el rostro del otro. En este segundo aparte acudiré a la ética para intentar dilucidar el presupuesto fundamental de aprender el cuidado del otro, ya que la ética, como bien la consideró Wittgenstein, es la investigación sobre lo valioso o lo que realmente importa, la investigación sobre el significado de la vida o de aquello que hace que la vida merezca vivirse o de la manera correcta de vivir. Sin embargo, para nuestro caso no vale cualquier tipo de ética, sino aquellas que han promulgado el reconocimiento del otro. ¿Eso es algo nuevo? Por supuesto, no. La alteridad es un criterio ético presente en culturas antiguas. Muestra de ello es lo que podemos leer en los textos sagrados de las grandes religiones. Lo que tú mismo no quieres, no lo hagas a otros hombres, dice el confucianismo. No hagas a otros lo que quieres que ellos te hagan a ti. El judaísmo. Todo cuanto quieran que les hagan los otros hombres, háganlo también ustedes con ellos. Cristianismo. Ninguno de ustedes será un creyente mientras no desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Islamismo. Una situación que no es agradable o conveniente para mí, tampoco lo será para él. Y una situación que no es agradable o conveniente para mí, ¿cómo se la voy a exigir a otro? Budismo. ¿No debería uno comportarse con otros de un modo que es desagradable para uno mismo? Esta es la esencia de la moral. Hinduismo. Empero, la secularización nos mostró desde la primera modernidad que la religión ya no es un referente convocante, aunque ésta no haya perdido validez en nuestros días. Por lo tanto, necesitamos de otras propuestas en las cuales se sientan convocados los diferentes grupos humanos. En este sentido, podemos ubicar a Kant, el precursor del idealismo alemán. Él elevó la alteridad al rango de principio ético universal. Esta palabra es clave, alteridad. Dice Kant, los seres racionales se denominan personas porque su naturaleza ya los distingue como fines en sí mismos. Esto es, como algo que no puede lícitamente ser usado meramente como medio, y por tanto, en la misma medida restringe todo trato arbitrario, pues es un merecedor de respeto. El imperativo práctico será, pues, el que sigue. Obra de tal manera que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio. Hasta ahí la cita de Kant. Entonces aquí comienzo a desarrollar una triada. La primera parte de esa triada se llama el cuidado del otro, hacernos responsables del próximo. Las voy a nombrar: el cuidado del otro, el cuidado de los otros y el cuidado de lo otro. Bueno, cada uno con un título, creo yo, alusivo. Entonces, para este primer subapartado de la segunda parte, el cuidado del otro, hacernos responsables del próximo, diré lo siguiente. El imperativo categórico kantiano aún se nos presenta como un desafío, y sin embargo no parece suficiente a la hora de querer darle piso a la preocupación por el cuidado del otro. Maturana podría darnos una pista cuando afirma que las preocupaciones éticas, más que una fundamentación racional, tienen una fundamentación emocional. La preocupación ética surge en el momento en que a uno le importa lo que le pasa al otro con las cosas que uno hace o con las cosas que se están haciendo en la comunidad a la cual uno pertenece. Pero para que me importe lo que le pasa al otro, tengo que verlo, y para verlo tengo que amarlo. Hasta ahí la idea de Maturana. Al parecer, la palabra clave para comprender este planteamiento es alteridad. Ha sido Levinas quien más ha desarrollado este concepto, constituyéndolo en epicentro de su propuesta ética. Para el filósofo lituano, la exigencia ética no emerge del yo, sino del otro o la otra, cuya presencia nos obliga. Así, la relación fundamental y asimétrica es la que se da con el otro como otro diferente, el cual,
Desde su misma presencia nos solicita y nos afecta. Es por eso que nuestro yo se define desde nuestra responsabilidad para con los demás. Levinas afirma con convencimiento, abro comillas, desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él. Así, una consecuencia será que lo más humano del ser humano es desvivirse con y por el otro ser humano. El pensamiento levinasiano le da un vuelco a la manera de comprendernos, a la manera como comprendemos la subjetividad y la responsabilidad. La metafísica tradicional encerró la responsabilidad en el ámbito de los iguales, de la justicia, del derecho, pero la perspectiva levinasiana entiende la responsabilidad dentro de una necesaria simetría que rompe con la horizontalidad propuesta por Habermas en su acción comunicativa. La contingencia del yo se manifiesta en su condición mortal y la estrategia del mortal para mantenerse en este mundo consiste en aplazar la muerte mediante la responsabilidad del otro. La alternativa frente al no ser es dilatar la espera evasiva de lo inexorable, respondiendo generosamente al llamado apremiante del rostro del otro. Abro comillas. El no matarás es la primera palabra del rostro, dice Levinas. El rostro del otro, si lo observo existencialmente, grita con voz de trueno, no me mates. Y si hay una respuesta positiva por parte de quien lo escucha, entonces la vida sigue. Cuando el otro aparece ante mí diciendo, no me mates, tengo ante mí no otro ser que lucha por seguir siendo, sino un ser debilitado que en su flaqueza concentra toda la fuerza moral de la diferencia y que desde su anterioridad hace que la visión de su rostro me atrape en la responsabilidad por su suerte. Su condición de víctima me interpela, me afecta, me mueve, me llama a la gratuidad. Sobre esto de la gratuidad volveré un poco más adelante. Nuestro colega Carlos Valerio Chavarría, se ha excusado en estar, bueno, con él hemos trabajado conjuntamente varias cosas, pero él dice, cuando se contempla a otras personas como víctimas, se ve algo verdadero sobre ellos y sobre la vida. Esas condiciones de debilidad, necesidad o carencia brindan a las personas de buena voluntad fuertes motivos para hacer algo ante los desastres, llevando así consuelo a los afligidos. Chavarría, inspirándose en Kant y Nussbaum, afirma que es un deber moral y político tratar al otro siempre como fin en sí mismo y no como medio, y siempre como agente y no como receptor pasivo de beneficios. Además, esta acción en favor del otro tiene un retorno. La víctima muestra algo sobre nuestras propias vidas, ilustra la vulnerabilidad y la desgracia que todos podríamos padecer, que no somos tan diferentes de las personas cuyo destino observamos y que tenemos en consecuencia razones para temer reveses parecidos. El rostro del otro que clama no me mates también me recuerda que yo puedo morir. Tan sagrada como la vida del otro es mi propia vida. Si la profano, también la mía podría ser profanada. La absoluta diferencia del otro y el respeto piadoso por esta diferencia posibilitan la relación ética, es decir, abren la posibilidad de ser de otro modo que ser. Quien es tocado por el otro, no tanto en su mente como en su corazón, ya no es de la misma manera. Su vida cambia en mayor o menor medida. La epifanía del rostro es la intempestiva irrupción del otro que llega para comprometer la propia libertad, mi libertad. La presencia del otro en mi vida la cambia de curso. Dicho de forma inversa, cuando negamos o somos indiferentes frente a aquel que me dice estoy aquí y necesito de ti, la vida sigue igual. Insisto, Levinas llama rostro aquello que en el otro tiene que ver con el yo, su abandono, su indefensión y su mortalidad, así como su apelación a mi antigua responsabilidad como si fuera único en el mundo. El rostro es el otro. En su desnudez y contingencia, clama por su propia vida pidiendo que me haga cargo de su destino. Esa llamada no es una obligación de ninguna clase, pues puedo contemplar el rostro del otro como un objeto que se puede describir y contar como quien cuenta alguna de las noticias que suceden a diario. Pasó tal cosa, mire lo que le sucedió a fulano de tal. Incluso hasta con algo de morbosidad, ¿no? En mi libertad puedo definir no escuchar y desconocer mi propia responsabilidad con su vida. Eso es posible. De otra parte,
Panikkar señala que por causa del mito del individualismo occidental moderno, muchos idiomas europeos no distinguen entre dos palabras latinas, alius y alter. Ambas se traducen como otro. Sin embargo, la primera exactamente ha de ser traducida como extraño o extranjero, y la segunda como prójimo. Si el otro hombre o mujer es un extranjero, hemos de resignarnos a la imposibilidad de conocer al otro como otro. Si el otro es mi prójimo, entonces yo puedo conocer al otro como a la otra parte de mí mismo y complemento de mi autoconocimiento. Si el otro es conocido como alius, un extraño, se convierte en el homo homini lupus. El hombre es lobo para el hombre, de Hobbes en el Leviatán. La distancia entre los seres humanos se hace abismal y prima la desconfianza. El otro, como alius, demanda seguridad sobre la base de la fuerza, ya sea política o física o económica o militar o religiosa. En cambio, si el otro es un alter, emerge la confianza en la naturaleza humana. Hasta aquí este primer apartado de la segunda parte. Segundo elemento, el cuidado de los otros. Otra forma de entender la dimensión política del ser humano. La autonomía de Panikkar nos hace conscientes de que solo podemos ser si salvamos la armonía en cada una de nuestras relaciones, porque simplemente somos interdependientes. El ser humano se constituye con sus semejantes, con los cuales tiene una mutua pertenencia y vive en continua dependencia. El hombre no está solo ni puede sobrevivir solo, ni puede desarrollarse solo, sino siempre con el otro. Ser persona significa ser con y para los demás. Este principio está a la base de la solidaridad. Ontológicamente pertenecemos al otro, a los demás, y ellos nos pertenecen. Constituimos con ellos in solidum, una misma realidad solidaria, pero no solo ontológicamente, sino también afectiva y socialmente. De la misma manera, este principio nos permite comprender nuestra naturaleza política. No somos el zoon politicón de Aristóteles por el simple hecho de ir a las urnas o pertenecer a un partido político. Somos seres políticos si aspiramos al bien común de la polis. La polis, de acuerdo con su sentido griego, es ese pequeño mundo en el que la persona alcanza su realización. Pero ojo, mundo como comunidad. La polis no son las calles y los edificios, no, es la comunidad que habita, ¿sí? Y se pone de acuerdo para vivir juntos y vivir bien. La política va más allá de un quehacer funcionalista que busca metas cortoplacistas. La política tiene una meta clara, la convivialidad, la plenitud del ser humano. Insisto, la polis es el lugar de encuentro de hombres y mujeres que buscan el bien común a través de su ejercicio político. El bien común se alcanza mediante la praxis y esta lleva a la buena vida. Por consiguiente, ya podemos intuir que una forma de praxis, tal vez la más conveniente para la gran polis colombiana, es el cuidado de los otros. Esta es nuestra responsabilidad en el tiempo presente. Hablar de responsabilidad conlleva también hablar de ciudadanía y del papel activo que debemos tener como agentes sociales, autónomos, solidarios y garantes de los derechos humanos y los principios democráticos. En definitiva, una ética de la responsabilidad debería ser una ética de la acción comprometida con el otro. Si dicha ética permea nuestra praxis política, ninguna ley proferida por el sistema regulador podría contravenir la dignidad humana, valor supremo, inalienable y absoluto, sino que por el contrario, toda ley debería encontrar en el respeto a la dignidad su límite y su objeto de protección preferencial. Más aún, toda sociedad liberal debe fortalecer sus instituciones para que éstas sean garantes de cuidado y ejemplo de compasión pública, de atención e impulso del otro. Si la ética del cuidado se entiende como una ética de responsabilidad para con el otro, entonces ella acentúa un compromiso vital con los otros, especialmente con los más débiles y excluidos. Tal compromiso ético exige la transformación de los escenarios sociales en los que se producen las relaciones reales de las personas y las condiciones políticas y económicas que provocan la injusta marginación y exclusión de muchas personas y de comunidades enteras, afirma Scammens y Gil. Dicho de otra manera, sabemos que ciudadanía, mejor todavía, que ciudadana es aquella persona a la que en su comunidad política se le reconocen y protegen no solo los derechos civiles y políticos,
sino también los económicos, sociales y culturales. Esta definición es de Cortina. De este modo, los bienes de la justicia, aquellos que ahora identificamos como el mínimo de la calidad de vida, son bienes que todo ciudadano, por el simple hecho de serlo, puede exigir en la propia comunidad por derecho. No se trata de valores o regalos, sino de exigencias de justicia. Procurarlos en un país como el nuestro ya sería bastante. Sin embargo, existe otra esfera de la existencia humana, no tanto vinculada a la autonomía y la justicia, cuanto a la compasión y a la responsabilidad. Ahí residen los bienes de la gratuidad. Hay una gran cantidad de bienes sin los que la vida no puede ser buena y que tiene la peculiaridad de que ningún ser humano tiene derecho a ellos. Ninguna persona puede reclamarlos en estricta justicia. Me explico apoyándome en Cortina. Abro comillas. Ninguno tiene derecho a ser consolado cuando llega la tristeza. Nadie puede exigir esperanza si ya no espera nada. Tampoco puede reivindicar que alguien le contagie de ilusión. Y ni siquiera puede reclamar en una ventanilla un sentido para su vida. Nadie tiene derecho a ser amado cuando le hiere la soledad, ni tiene derecho a confiar en que el final de la historia no sea el más rotundo de los fracasos o la más insustancial banalidad. No son estos bienes a los que se tiene derecho y que otros tienen el deber de proporcionar. Sin embargo, son necesidades que las personas tenemos para llevar adelante una vida buena. Son necesidades que solo se pueden acallar con los otros, con otros que han descubierto no el deber de la justicia, sino la obligación graciosa de tener los ojos bien abiertos ante el sufrimiento. Todo reside en el descubrimiento de ese vínculo misterioso que lleva a compartir lo que no puede exigirse como un derecho ni darse como un deber, porque entra en el ancho camino de la gratuidad. Esa es otra clave para entender el cuidado del otro. Aprender el cuidado del otro es una acción gratuita, que tiene que ver con la gratuidad de los seres humanos. Pasemos al tercer apartado del segundo apartado. El cuidado de la natura, de lo otro. ¿Por qué? Pues porque el cosmos también es un sujeto. En los tiempos actuales tenemos una sensibilidad ecológica a flor de piel que me exige extender el cuidado del otro al mundo en el cual vivimos. Una determinada perspectiva nos ha convencido de que la ecología es una ciencia que trata de la explotación racional de los recursos, pero a fin de cuentas la explotación sigue ocurriendo dentro de unos límites bastante difusos y nuestro planeta continúa gritando "no me mates", cuando nos presenta el rostro de los ríos contaminados, los bosques talados, el aire cada vez más irrespirable, el clima enloquecido, el supercalentamiento del planeta y la extinción casi total de muchas especies. Una ética del cuidado que hace una opción por la naturaleza descentra el discurso y su praxis para que sean menos antropocéntricos y más biocéntricos. De hecho, una ética antropocéntrica justificó una libertad sin límites y una ausencia de responsabilidad frente a conductas de absoluto desprecio por la vida en sus múltiples manifestaciones. Por lo tanto, vale la pena preguntarse por qué responsabilidades hemos de asumir los seres humanos en relación con toda forma viviente. La pregunta no es banal, porque si hemos comprendido el principio de interdependencia señalado arriba, de su respuesta depende nuestra supervivencia, la mía, la tuya, la de los otros, la del mundo. El ser humano solo puede mantenerse a expensas de los otros y de la naturaleza porque somos una realidad cosmoteándrica. No hay opción, tenemos que asumir nuestra responsabilidad para con el mundo. Jonas nos dice que aquel que se siente efectivamente responsable es aquel a quien le es confiada la guarda de algo perecedero. ¿Y qué hay más perecedero que observar a la vida marcharse hacia la muerte por la inconsecuente intervención del hombre? Son emblemáticos los peligros que afectan el ecosistema dentro del cual se desarrollan las actividades humanas o los que resultan de la manipulación biológica aplicada a la reproducción humana o a la identidad genética de la especie humana o todavía la intervención química o quirúrgica sobre el comportamiento del ser humano. En suma, debido a la técnica, el hombre se volvió peligroso para el hombre, en la medida que pone en peligro los grandes equilibrios cósmicos y biológicos que constituyen los cimientos vitales de la humanidad. Tercera parte. Una utopía posible: aprender el cuidado del otro. Así como atrás dijimos que no vale cualquier tipo de ética, tampoco vale cualquier propuesta de formación ética.
Necesitamos de una que potencie y saque provecho de aquella inteligencia que es tan humana como la racional. De hecho, tenemos noticia de la realidad a través de una inteligencia sentiente, dirá Zubiri, emocional, Daniel Goleman, de una inteligencia afectiva, José Antonio Marina, de forma que percibimos esas realidades de la alegría o la tristeza, desde la euforia o la admiración, interpretándolas desde esos sentimientos como rechazable o preferible, como digna de interés y atención o de desinterés. Necesitamos de una educación que impulse una ética de la razón cordial, ética cordis. Esa ética que pasa, cordis, recuerdan, corazón, ¿no? Pasa por el corazón. Que se empeñe en mostrar cómo el vínculo comunicativo no solo cuenta con una dimensión argumentativa que procura lo verdadero y lo justo, sino que cuenta también con una dimensión cordial y compasiva, sin la cual no hay comunicación. La razón íntegra es entonces razón cordial, porque conocemos la verdad y la justicia no solo por la argumentación, sino también por el corazón. Aquí me viene a la mente, recuerden ustedes el documento de Delors, La educación encierra un tesoro. Él tiene un aprendizaje básico, el aprendizaje de vivir juntos, aprender a vivir con los demás. Y él dice, para eso necesitamos incorporar la justicia, la compasión, la cordialidad. Él utiliza esos tres valores, otros más, pero ahí aparece. ¿Tiene esto que ver con una formación política? Por supuesto, y ya es hora de explicitarlo. El cuidado de los otros es una opción política. Ejemplo de ello es el libro La formación ético-política, obra que tuve la oportunidad de dirigir con Carlos Valerio Chavarría, en el cual hicimos un voto por propuestas educativas que desarrollen conocimientos, actitudes, comportamientos y formas de interacción basadas en el respeto, la equidad y la inclusión, que aporten al desarrollo de un pensamiento crítico y propositivo, que permitan reconocer las problemáticas sociales, culturales y políticas que nos afectan, que promuevan la sensibilidad moral y política de los y las ciudadanas, es decir, su capacidad para percibir el dolor y el sufrimiento humano, el desarrollo de actitudes benevolentes y compasivas y la expresión de la rabia, la indignación y la culpa, así como del agradecimiento, el reconocimiento y el perdón. Sin duda, en la ética del cuidado convergen actitudes, sentimientos, valores y virtudes, empero no debería confundirse con una ética de las virtudes o principialista, aunque algunos así lo crean. La confusión tal vez se deba a que tanto aquella como esta creen que para que el mundo mejore se requieren mejores personas, pero ¿cómo se logra que haya mejores personas? En su respuesta está la diferencia. Según los teóricos del cuidado, el medio más confiable para lograrlo consiste en crear condiciones que fomenten la bondad y no en tratar de enseñar directamente las virtudes. Adicionalmente, la ética del cuidado es fundamentalmente relacional. Se centra más en la relación que en el agente y se ocupa más de la relación de cuidado que del cuidado como virtud. Eso es muy de La Salle, ¿no? Le pusimos cuidado a nuestro decano. Aunque ya hemos dado algunas claves con toda seguridad, algunos de ustedes se seguirán preguntando por cómo se aprende el cuidado del otro. Si la clave es la relación, entonces hay que procurar la existencia de dicha relación. Si digo existencia, no me refiero a algo meramente nocional, sino real. No me refiero a saber sobre el otro y su realidad, sino a estar efectivamente con el otro e irrumpir en su vida. Atrás he dicho que la solidaridad parte de la conciencia viva de que constituimos in solidum una única realidad y que habitamos en un mismo globo. Pero saber esto no me hace solidario, tal vez más ilustrado. Soy solidario cuando asumo sobre mis espaldas los problemas y el dolor de los demás como propios. Soy solidario cuando respondo, me hago responsable, ante la comunidad universal por la suerte del otro como alter. En consecuencia, la solidaridad se aprende a través del contacto y no por las nociones. Cuando la experiencia directa toca el corazón, la mente se puede sentir desafiada a cambiar. La implicación personal en el sufrimiento inocente, en la justicia que otros sufren, es el catalizador para la solidaridad que abre el camino a la búsqueda intelectual y la reflexión moral. Si están de acuerdo conmigo, entonces la pregunta se reconfigura. ¿Qué podemos hacer en nuestras instituciones educativas para que los estudiantes, a lo largo de su formación,
entren en contacto con la realidad perturbadora de este mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimientos y a comprometerse con él de forma constructiva. Pero cuando digo mundo, debemos evitar pensar en una realidad abstracta o metafísica. Antes bien, debemos pensar, sentir y actuar en favor de rostros concretos, comunidades concretas, sectores concretos, desde la edad y capacidad que cada uno tengamos. Noddings echa mano de la filosofía moral naturalista, propia del método de liberación de Dewey, para analizar el cuidado que podemos prodigar al otro, pero también el daño y el sufrimiento que podemos provocar. El sujeto debería aprender a preguntarse cada vez que va a actuar: ¿puede causar esto un daño o un dolor innecesarios? Si es así, tratemos de no hacerlo. ¿Esta persona necesita alguna forma de cuidado de mi parte? ¿Qué puedo hacer al respecto, dadas las exigencias que imperan actualmente en mi red de cuidado? Al menos estas preguntas deben ser formuladas para aprobar o desaprobar las consecuencias probables, a condición de no causar daño ni dolor y de proporcionar cuidado cuando sea necesario. Discúlpenme, porque lo último que he expuesto da la impresión de haber olvidado un mundo más próximo, el que está inscrito en eso que llamamos escuela, mejor todavía, la relación maestro-estudiante. Esta relación, ¿sí?, es un escenario para que ocurra el cuidado del otro. Más todavía, considerando que la mayoría de este auditorio se inscribe en el rol de maestro, de maestra, aprender el cuidado del otro puede ser una tarea para el inmediato futuro. Como el maestro nada exige al alumno que antes no se haya exigido a sí mismo, entonces, ¿qué podemos hacer para crecer en el cuidado del otro? Primera clave: acogida. Cuando se educa, no se ve al educando como simple objeto de conocimiento, ni como un sujeto que debo conocer científicamente para garantizar el éxito educativo, ni como un espacio vacío que se ha de llenar de saberes, ni como una prolongación de mi yo. Acogida es aceptación del otro en su realidad concreta, en su tradición y cultura. Es el reconocimiento del otro, de su dignidad personal. Educar exige, en primer lugar, salir de sí mismo. Es hacerlo desde el otro lado, cruzando la frontera, dirá Barthes. Es ver el mundo desde la experiencia del otro. Ello nos obliga a negar cualquier forma de dominio, de posesión o de conquista intelectual. Si la acogida del otro no acontece, solo se da enseñanza o instrucción. Dicho de otra manera, una señal de que nos hemos hecho cargo de nuestros estudiantes es que hemos irrumpido en sus existencias y, en consecuencia, ha ocurrido eso que llamamos educación. Hemos dejado huella, más que en la cabeza, en el corazón, fruto de la confianza, el acompañamiento y la valoración. Segunda clave: diálogo. Para Noddings, el diálogo es el componente fundamental para aprender y ejercitar el cuidado del otro. Aquí ella se basa en Freire, y voy a leerla textualmente. El verdadero diálogo, como lo ha hecho notar Paulo Freire, es abierto, sin límite. Los participantes desconocen al principio cuáles serán las conclusiones. Los dos hablan, los dos escuchan. El diálogo no es solo conversación, tiene que haber un tema, pero ese tema puede cambiar y cualquiera de los participantes puede desviar la atención del tema original hacia otro más importante o menos delicado o fundamental. El diálogo, por lo tanto, siempre exige que se preste atención al otro participante y no solo al tema que se discute. Y el diálogo es un aspecto clave en la educación moral porque siempre lleva implícita la pregunta: ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Sí? Vemos a un chico un poco apesumbrado. ¿Le pregunto o no le pregunto? Uy, pero qué tal que me tengan, y con este afán que tengo. Pero es preguntarle: ¿te sucede algo? ¿Te está pasando algo? Bueno, se dispara el diálogo como forma de cuidado del otro. Dialogar con el otro acerca de él, de su realidad, de su vida, de sus preocupaciones, temores y éxitos, de sus dilemas y proyectos, es una forma precisa de irrumpir en su existencia. Tal vez no tengamos la solución a los problemas, pero el simple hecho de escuchar y acompañar, de dedicar tiempo en una sociedad que nos ha inculcado que el tiempo es oro, mi tiempo vale, que estoy de afán, ya es signo de gratuidad, de compromiso, de encargarse del otro. Tercera clave: práctica y continuidad. De forma breve debo insistir
Para desarrollar la capacidad de cuidado debemos entablar relaciones en que se brinde cuidado. Y para afianzar dicho aprendizaje debemos procurar que sea duradera. En palabras de Nodins, todos los niños, todos los estudiantes necesitan saber con certeza que ciertos adultos, sus profesores, tendrán una presencia positiva en su vida durante largo tiempo. Algunos de ustedes podrían estar pensando que esto va a distraer a la escuela de su objetivo más importante: formar académicamente a sus estudiantes. Y al final, la sociedad, empezando por los papás y mamás, van a demandarlo. Pues bien, se ha demostrado que las escuelas que aceptan obligaciones de este tipo y brindan servicios en esta clave obtienen mejores rendimientos académicos. Por lo tanto, si queremos que los estudiantes aprendan a recibir cuidado para que con el tiempo desarrollen la capacidad de cuidar a otros, nuestro principal objetivo es conseguir cuidar de ellos. A manera de conclusión, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Puedo leer en algunas de sus mentes esta expresión: esto es una utopía. Sí, efectivamente, esta propuesta es utópica porque quiere una ruptura con el presente, porque pretende realizar una transformación crítica de la realidad. Es utópica porque expresa unos deseos y esperanzas, pero también la confianza que tenemos para trascendernos a nosotros mismos. Una utopía educativa no es otra cosa que la práctica de imaginar un destino y una vida diferente para el ser humano, partiendo de la inconformidad con lo existente y promoviendo otro mundo posible. Al respecto, debo recordar que la palabra utopía tiene dos acepciones: utopos, sin lugar, lo imposible, lo insensato, y eutopos, buen lugar, lo que puede ser, lo sensato. Octavio Fulat señala que la utopía sensata se distingue de la insensata porque propone un sentido de la existencia que nace de lo razonable. Aparece no solo como algo bueno que induce a actuar para traerlo a la realidad, sino que se encuadra con lo existente que la hacen ver posible y necesaria. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues preparando esta lección me encontré con la historia de Hölderlin. Johann Christian Hölderlin fue un grandísimo poeta, uno de los más grandes que ha dado Alemania. En 1800 se le diagnosticó hipocondría. Fue declarado mentalmente incapacitado por los tribunales y desahuciado por el doctor Autenried, inventor de la máscara que lleva el personaje Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes. Este lo echó de su clínica de Tubinga, pronosticándole apenas 3 meses de vida y un estado mental irrecuperable. Se nota que no sabía mucho de la ética del cuidado. Ernest Zimmer, carpintero de Tubinga, hombre culto que había leído algunos poemas de Hölderlin, tuvo compasión de él y le dejó una habitación en lo alto de su casa desde la cual podía contemplar el paisaje del río Neckar, los últimos días de su vida. Pero Hölderlin no solo no falleció en 3 meses, sino que vivió 40 años en esa pequeña habitación, en donde escribió poemas impresionantes e hizo un aporte tremendo a la literatura europea. Con toda seguridad, Zimmer cultivó 2 cosas durante las 4 décadas que lo tuvo en su casa: aprendió el cuidado del otro y creció en la paciencia, ya que cuentan que Hölderlin también se dedicó a tocar su espineta, una especie de piano pequeñito, todos los días, varias veces al día. Lo único malo es que solo se sabía una variación de Mozart, aquella que tiene por nombre A vous direz de mamá. Sin duda, aunque diciente, esta historia nos puede resultar distante en el tiempo y en el espacio. Por eso me siento obligado a pensar en historias existentes aquí y ahora, y no me resulta difícil. Jaime Jaramillo, a quienes conocemos como Papá Jaime, gestor de la Fundación Niños de los Andes. Más de 30.000 niños han sido rescatados de condiciones infrahumanas por el equipo de la Fundación durante sus 30 años de existencia. Carmencita, una profesora del distrito, quien no soportó la idea de que su empleada fuera a abortar a su hijo, dialogó con ella y a las pocas semanas de nacer hizo el trámite para adoptarlo. Hoy ese chico tiene 16 años y goza de la vida al lado de su mamá.
Es más, un compañero de maestría no tuvo ningún reparo en recibir a 3 niños, hermanitos entre sí, en su casa, huérfanos de la guerra insensata que vivimos. Su esposa pensó en aquel entonces que le parecía demasiada responsabilidad, y sin embargo hoy, luego de 11 años, los quiere tanto como a sus otros 3 hijos. El programa Un Techo para mi País ha movilizado a más de 15.000 voluntarios en Colombia, jóvenes entre 18 y 30 años, quienes regalan su fuerza de trabajo durante los días que quieran para procurar una casa más digna a familias pobres. A marzo de este año habían construido 2.605 casas para igual número de familias. Alejandra, una profesora de un colegio prestigioso de Bogotá, dándose cuenta que una de sus estudiantes de 4º grado estaba siendo abusada por su padrastro, con el consentimiento de su madre, llevó a cabo un proceso psicoafectivo para sanar a la niña, pero también un proceso jurídico para salvarla del lobo. Hoy ella está bajo la tutela de una de sus tías y está en franco proceso de recuperación. Finalmente, y no porque no haya más, sino porque ustedes ya deben estar agotados, yo también. No puedo dejar de mencionar Utopía, un proyecto institucional de nuestra universidad, una apuesta por el cuidado del otro, de un pedazo de nuestro país, de la Colombia olvidada. No son pocas las personas que están animando a estos jóvenes campesinos con ganas de formarse en el nivel superior y aportar a sus comunidades una vez terminen el proceso. No hay duda. El cuidado del otro, de los otros, de lo otro es posible. Es un aprendizaje que podemos llevar a cabo. Estamos surgidos de él para hacer de esta Colombia otro mundo posible. Creo que ese sería un bonito legado para las nuevas generaciones de este milenio que hasta ahora despunta. Muchas gracias.